Bienvenidos a Iglesia en Diálogo, un programa del Seminario Mayor de la Diócesis de Pereira para la nueva evangelización. La paz del Señor esté con todos ustedes, televidentes de Iglesia en Diálogo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Iglesia en Diálogo. Nos alegramos mucho de estar con todos ustedes y compartir temas tan importantes que nos ayudan al enriquecimiento de nuestra fe. La vida del ser humano está rodeada de muchos factores y de muchas dimensiones que la componen. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, no solamente nos referimos a la vida de piedad y de oración, sino también a toda la persona. Por eso, en Iglesia en Diálogo también queremos formar en diferentes temas que nos pueden ayudar a complementar nuestra fe, que nos pueden ayudar a vivir nuestra fe también como una integralidad. Hoy vamos a hablar precisamente de una dimensión muy importante, es la dimensión sexual de la persona, y principalmente en la etapa de la adolescencia y de la juventud. Y pues para hablar de este tema que es tan importante, hemos invitado al doctor Juan Sebastián Santana. Él es un psicólogo clínico con formación en pedagogía curativa y en este momento ponente de un proyecto de sexualidad a nivel nacional. Bienvenido, doctor, a Iglesia en Diálogo. Muchas gracias, padre. Hemos llamado a este programa por una sexualidad responsable, tema que se maneja hoy en día en muchas familias de una manera como escondida o con cierto tabú. Entonces vamos a preguntarle al doctor Juan Sebastián ¿qué importancia tiene vivir la sexualidad con responsabilidad y sobre todo, doctor, en las etapas determinantes como son la adolescencia y la juventud? Muy bien, Jeffrey. En estos momentos existen muchas implicaciones en términos de sexualidad. Es decir, hoy en día las familias están abocadas a formar a sus jóvenes, a sus hijos y a sus hijas y a veces a sus sobrinos y sobrinas en este tema que es tan crucial hoy en día, porque de esto depende muchísimo el desarrollo familiar y sobre todo la convivencia familiar. No solo estamos hablando de formar personas en términos como se hacía anteriormente, que eran términos de prevención de embarazos y de todo este tipo de circunstancias, sino que además estamos tratando de formar familias y más aún estamos tratando de conformar ciudadanos. La sexualidad tiene 4 componentes que son muy importantes para los jóvenes y que nosotros tenemos que aprender a reforzar y aprender a comunicarnos con ellos. El primer componente es el componente del esfuerzo. Si no existe un esfuerzo, es muy complicado que las relaciones de pareja funcionen. Tiene que ser un esfuerzo continuado, tiene que ser un esfuerzo que permita que la pareja se construya en el tiempo. Una pareja que no se construye en el tiempo no tiene un significado real ni va a permanecer. Lo siguiente es la responsabilidad, es poder tomar las decisiones y las consecuencias de esas decisiones que tenemos. Si nosotros no somos conscientes que cada acto genera una circunstancia que la sigue, pues vamos a tener muchísimos conflictos en pareja. Un factor que está muy deteriorado en el día de hoy es el respeto, ¿sí? Y este respeto es el tercer componente. Cuando nosotros podemos ver familias que se respetan y ciudadanos que se respetan, podemos entender que el maltrato es un síntoma de que en la pareja no hay respeto y por lo tanto no funciona. Y por último, podemos hablar de la comprensión, como la capacidad que el otro tiene de interactuar y de meterse en el rol del otro. Estos componentes son esenciales. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, televidentes de Iglesia en Diálogo, que este programa está dirigido hoy principalmente a los padres de familia, como un apoyo también para que ellos pues ayuden a sus hijos en la formación de ese aspecto tan importante. Luego tendremos un programa dedicado exclusivamente a los adolescentes. Los invitamos también a ustedes para que si en su casa usted está viendo este programa y hay adolescentes, pues lo invite para que dentro de 8 días nos vea a través de este programa que estará dirigido exclusivamente a los jóvenes. Yo quiero preguntarle, doctor Juan Sebastián, pues bueno, la etapa de la adolescencia y de la juventud es una etapa pues llena de muchos cambios a nivel físico, también a nivel psíquico. ¿Por qué es importante entonces que los padres de familia acompañen a sus hijos en esta etapa de cambios y cómo pueden apoyarlos? Una de las cosas que encontramos en la experiencia de trabajo con los jóvenes es muchos muchachos y muchos niños y niñas que están muy solos en su etapa de desarrollo y de crecimiento. Es esencial
que los padres de familia o los abuelos o los tíos o las personas que permanezcan en casa estén enterados de estos jóvenes, para que puedan orientarlos y mostrarles realmente un camino que les ayude a establecer cuáles son las pautas de comportamiento sanas y adecuadas. Tenemos una cultura que está en este momento muy enfocada en que el niño o la niña de 12 o 13 años entra en una vida sexual acelerada, sin entender que eso trae consecuencias biológicas, que eso trae consecuencias psicológicas, que eso trae consecuencias sociales. Para poder establecer qué es sano y qué no lo es, pues lo ideal es que nosotros como familiares sepamos o tengamos una idea de cuáles son los componentes que hacen una sexualidad inadecuada. Dentro de esos componentes, pues tenemos unos componentes que son netamente biológicos, ¿sí? Esos componentes biológicos tienen que ver muchísimo cuando las personas no son conscientes de que una sexualidad implica naturalmente la creación de una nueva vida, ¿sí? Cuando yo tengo una responsabilidad, necesito entender que cada vez que yo ejerzo mi sexualidad, entonces estoy con la posibilidad de que una nueva vida se produzca. Las abuelas tenían un dicho que para mí sigue siendo muy cierto, y es el siguiente, es: piense, mi hijo o mi hija, ¿sí?, si esa persona con la que usted va a ejercer su sexualidad es el padre o la madre de sus hijos. Cuando los decían las abuelas, estaban hablando de que yo no puedo estar con cualquier persona, ni de cualquier manera. Y eso es muy importante. Dentro de la parte psicológica, podemos encontrar entonces relaciones que no son duraderas, relaciones que solo duran 1 o 2 meses. Y entonces uno encuentra chicas de 18 años que ya han tenido 14 novios, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿pero por qué se da esto? Y es porque no saben establecer sanas relaciones. El acompañamiento de los padres impide que este tipo de situaciones se den con frecuencia. También nos encontramos que se crea toda una cultura, sobre todo a través de los medios de comunicación, de internet, de los celulares, de los chats, donde los jóvenes encuentran que como no tienen adultos con quienes hablar, entonces se van a buscar a sus compañeritos, a su amiguito o a su amiguita, y entonces utilizan a esos compañeritos como un punto de referencia, y entonces hablan de algo que está permitido. Finalmente entonces no se construye una pareja, y la idea es que las parejas se construyan para construir familias, para construir cultura y para construir ciudad. Muy bien, doctor Santana, vamos a hacer una pausa aquí en nuestra entrevista, y los invito ahora a que vayamos a ver nuestra sección de liturgia. Bienvenidos a nuestra sección de liturgia. Para el día de hoy trataremos un tema de suma importancia para la vida de todo católico y de todo cristiano en general. Hoy hablaremos acerca de las celebraciones litúrgicas que deben componer la vida de todo cristiano y la frecuencia con que éste debe realizarlas. Para hablar de este tema, hemos invitado al presbítero John Dalfer Salazar González, quien actualmente se desempeña como rector del Seminario Mayor de la Diócesis de Pereira, y quien gustosamente nos ayudará a resolver todas nuestras inquietudes. Padre, ¿qué dice la Iglesia acerca de todo esto? En la Iglesia nosotros tenemos que hablar de forma muy particular de diversas clases de oraciones. Fundamentalmente tenemos 2. Ellas son la oración privada, que practicamos todos nosotros de una manera espontánea, pero también la oración que celebra la Iglesia, no a título personal de cada uno de sus miembros, sino toda ella bajo el mandato del Señor. Leemos nosotros en la exhortación a los colosenses de la siguiente manera: la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos, salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estas palabras nos indican también un sacrificio continuo de alabanza que la Iglesia tiene que ofrecer en honor del Señor. Nosotros esta alabanza la llamamos de forma general la oración litúrgica. Ella se expresa de varias maneras. La oración litúrgica contiene la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, pero también contiene la oración fundamental del cristiano que nosotros llamamos la liturgia de las horas. Ella tiene unos fines específicos
que enseguida daremos a conocer. Nosotros como cristianos entonces tenemos que santificar a Dios, darle gracias de todo corazón, uniéndonos al sacrificio de Cristo nuestro Señor. Hoy para nosotros es una invitación no solamente a participar de la Eucaristía dominical, que ya es la santificación mayor que nosotros podemos ofrecer a Dios, sino prolongarla, tanto en el espacio de nuestras vidas como el tiempo y transcurso de nuestra jornada. Muchas gracias a Jonathan por esta sección de liturgia que nos ha compartido y por los aportes que cada semana nos hace también en este tema tan importante en nuestra iglesia. Seguimos aquí en nuestro programa de hoy con el doctor Juan Sebastián Santana, psicólogo, y que nos está compartiendo sobre la sexualidad en este tema que estamos tratando hoy, que es por una sexualidad responsable. Doctor, algo que afecta a los jóvenes hoy en día es pues también que se habla de vivir según la normalidad, y entonces ese concepto de normalidad pues yo creo que se ve como interpretado de varias maneras. Háblanos un poco de este concepto hoy. Muy bien. Primero tenemos una situación con los jóvenes y es que todo pareciera ser normal, ¿sí? Lo cual en definitiva no es cierto. No todas las situaciones y no todas las relaciones son válidas. ¿Desde qué perspectiva no son válidas? Para construir algo que dure en el tiempo. Frecuentemente yo encuentro en el consultorio chicas y chicos que quieren construir relaciones que duren, pero frecuentemente también me encuentro que son personas que tienen muy tergiversado el concepto de qué es lo normal y qué no lo es. Cuando uno está hablando de relaciones de pareja, por ejemplo, es muy importante entender qué es sano y qué no lo es. ¿Qué es sano entonces en una relación de pareja? Bueno, entonces vamos a ver que hay 4 elementos, una vez más, desde estos 4 ámbitos, que son muy importantes para definir una relación de pareja normal o sana. Primero, en el aspecto biológico, es decir, cuando la gente es medianamente consciente de lo que implica todo lo que tiene que ver con su cuerpo y hay un respeto a esto. Segundo, está el aspecto psicológico, que tiene que ver con todo lo que es la construcción del vínculo y las relaciones humanas. Es decir, yo no quiero una pareja para un ratico, yo quiero una pareja que me dure muchísimo tiempo y con la que yo pueda crecer, ¿sí? Tercero, está la parte social, ¿sí? En la parte social yo puedo hablar siempre de que va a haber una motivación cultural a construir algo hacia un futuro. O sea, no es algo para pasar bueno un ratico y ya. Cuando la gente habla de normalidad, entonces empieza a meter muchos elementos, como decir, por ejemplo, es que mi novio es drogadicto, pero como hoy en día todos consumen drogas, entonces eso es normal, lo cual es falso. Es que mi novio me grita por teléfono, pero como mi papá le pega a mi mamá, entonces yo creo que eso es normal, lo cual sigue siendo falso, ¿sí? Y dentro del aspecto ya más trascendente encontramos que la normalidad consiste en la construcción real que yo puedo hacer frente al otro para que el otro y yo creemos algo más. O sea, todas las relaciones normales son constructivas y son interactivas. Es decir, yo me relaciono con la familia de mi pareja, me relaciono con mis compañeros, me relaciono con otras personas. No me aíslo como en las relaciones de los mal llamados intensos o intensas de hoy en día, que es él con ella o ella con él, y excluyen a la familia, o excluyen a los compañeros, o excluyen a las otras personas. Esto es lo que nosotros podemos percibir como normalidad, construcción en el tiempo. Bueno, doctor Santana, usted ahorita mencionaba algo acerca de los medios de comunicación. Ahorita es evidente hoy notar el impacto que tienen los medios de comunicación, sobre todo la internet y la televisión. Entonces, quisiéramos saber cómo afectan estos medios de comunicación el concepto de sexualidad hoy en los jóvenes y cómo podrían hacer los padres de familia, para discernir acerca de lo que presentan estos medios de comunicación. Perfecto. Una cosa muy importante es entender cómo ha sido la evolución de estos medios de comunicación, ¿sí? Es decir, estamos hablando que hace 10 años el medio de comunicación principal que afectaba al imaginario de las personas eran las telenovelas. Entonces nosotros veíamos telenovelas como Café y bueno, una cantidad de programas, y esas telenovelas afectaban nuestra forma de pensar, ¿sí?
Hoy en día eso ha cambiado muchísimo porque tenemos grandes aparatos tecnológicos que hacen que las personas estén interconectadas la mayor parte del tiempo. En Facebook la gente, por ejemplo, está conectada todo el tiempo y estoy en el baño, voy a donde mi tía, llego de misa y entonces todo el tiempo se están reportando los unos con el otro, ¿sí? Y eso genera unas relaciones humanas muy difíciles. Hace 5 años el tema eran los chats. Entonces todo lo que era el Messenger, todo lo que era el Hotmail, todos estos tipos de herramientas eran las herramientas por medio de las cuales se construían las relaciones. ¿Cuál es el problema de estas relaciones virtuales? Primero, que se prestan muy fácilmente para la mentira. Es decir, el que está en internet no necesariamente está diciendo la verdad. Y cuando los jóvenes se entran en estos medios tecnológicos, muchas veces no comprenden que es necesario una supervisión de un tercero. Entonces lo que hacen ellos es que tratan de aislarse. Tenemos casos, muchísimos casos de chicos hoy en día que tienen BlackBerry y que se quedan hasta las 11, 12, 1 de la mañana hablando por estos medios tecnológicos. ¿Con quién? No se sabe con quién. Entonces ellos se meten en algo que es una subcultura. ¿Cómo un padre de familia puede limitar o ayudar a su hijo a que no caiga en todo esto? Pues primero hay unas medidas que son muy simples, que es tener el computador en la casa, en la sala, o sea, al frente de todas las personas, no limitado al cuarto del muchacho, porque es que ahorita les damos a los muchachos muchas portátiles y muchas cosas que les facilitan demasiado el acceso a la información. Limitar los planes de datos, limitar el consumo de celular, limitar las horas del teléfono e imponer desde muy temprano algunas normas de educación en casa, que son normas de comunicación de toda la vida, como por ejemplo hasta qué horas está bien que llamen a una casa. Hoy en día pareciera ser normal que las personas llamaran a las 11, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, sin ningún tipo de límites. Pero yo en casa debo de poder establecer unas normas y unas reglas, ¿sí? Los adultos también tienen muchísimas complicaciones porque entonces buscan pareja por internet. Entonces se meten a páginas y entonces en estas páginas consiguen personas de otros países para tener relaciones. Entonces yo no le puedo decir a un muchacho que no haga eso si yo mismo lo hago. Entonces el ejemplo también entra a ser parte de todo esto. Eso básicamente es lo que un padre responsable puede hacer hacia los hijos. Estamos hoy en Iglesia en Diálogo tratando el tema de la sexualidad responsable, un tema fundamental y hoy dirigido a los padres de familia para que tengan como un apoyo y sepan pues cómo orientar a sus hijos en este tema pues que ya les decía que como hemos visto es muy importante. Seguimos aquí en Iglesia en Diálogo con el doctor Santana y vamos a preguntarle ahorita, doctor, una de las realidades que viven la mayoría de los jóvenes hoy en día es el noviazgo. Compártanos un poco de cuáles dificultades viven los jóvenes hoy en día en sus relaciones de noviazgo. Cómo los papás, cómo los padres de familia pueden acompañar también estas relaciones de noviazgo de sus hijos. Compártanos un poco acerca de ello. Muy bien, Jeffrey. Entonces, ¿cómo se enfrentan las relaciones de noviazgo hoy en día entre los padres y los hijos? Esto es una cuestión fundamental en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los padres tienen pocos canales de comunicación con los hijos. Entonces, generalmente sucede que a los hijos les da pena de los padres, ¿sí? Entonces, es la abuelita, es el tío, es el padre o la madre que el niño visita cada 8 días, ¿sí? O el muchacho que pasó, la recogió en la moto y se fue. Uno debe conocer el nombre de esa persona, uno debe poder invitar a esa persona. Y generalmente eso lleva en primera instancia a un choque entre el padre y los hijos. ¿Por qué? Porque el muchacho se va de casa y no dice con quién o a dónde, o la niña empieza a criticar a la mamá. ¿Qué es lo que debe hacer el padre en ese momento? Lo que el padre debe hacer es poder establecer un lazo de comunicación hacia su hijo y poder poner el tema en un debate, sin que el hijo sienta que se le está prohibiendo. Ahora, hay que aclarar algo. Antes de los 16 años es difícil hablar de un noviazgo porque no hay una persona formada.
tenemos jardines infantiles donde las mismas jardineras les dicen a los niños que Pedrito es tu novio porque te cogió de la mano. Y eso no es sano. Eso se presta para abusos, eso se presta para circunstancias confusas. Antes de los 16 años uno no debe de hablar de noviazgo y debe de poder uno manejar las relaciones ocultas de los hijos. ¿Cuáles son las etapas del noviazgo? Pues entonces primero las personas se conocen, básicamente, se conocen generalmente en algún ambiente, cuando estamos hablando de muchachos, es decir, es alguien del colegio, es alguien de la cuadra, es alguien a quien yo puedo referenciar de alguna manera. Y mi primer trabajo como padre es averiguar quién es el novio o la novia de mi hijo o hija. Una vez que yo tengo establecido quién es esa persona, entonces yo ya lo puedo invitar a mi casa. ¿Para qué? Para ver cómo se porta ese muchacho. Porque hay jóvenes que sacan a los novios o a las novias, los sacan de la casa, del contexto que ellos conocen. Y entonces ahí es donde se presta para el alcohol, se presta para muchas circunstancias que son muy inadecuadas. Y los muchachos, por tratar de igualarse, por tratar de mostrarse que también son valientes, terminan cediendo ante estas circunstancias. ¿Qué circunstancia tenemos en la ciudad de Pereira específicamente? Que es muy frecuente, es las niñas que son hijas de personas con padres que viven en otros países. Esas niñas, pues a veces son niñas muy solas, y entonces llegan los chicos, y los chicos llegan y empiezan a hacer un papel o un rol como si fueran los esposos de estas niñas, y entonces terminan en embarazos muy jóvenes, ¿sí? Es esencial entonces que un padre sepa cómo guiar y cómo orientar a sus hijos. Las reglas deben de ser claras desde el principio. Es decir, desde que el niño tiene o la niña tiene 9 o 10 años, yo le digo que antes de los 16 no va a haber noviazgo. Pero desde ahí, yo no le puedo decir a un muchacho de 15 años, vea, usted no puede tener novio ahorita a los 15. Porque él va a decir, pero ¿cómo todos tienen y yo no tengo? ¿Sí? Y es algo que yo tengo que empezar a sembrar desde muy al principio de la relación con mi hijo, con mi hija. Y es algo que yo tengo que empezar a discutir. Mi hijo o mi hija debe de saber cuál es mi historia de vida, en el sentido de qué es lo que yo he hecho, que me ha permitido tener una pareja estable. Y si no la tengo, qué cosas me han llevado a que eso no se dé. Obviamente cada uno dentro de su grado de comprensión. Bueno, yo creo que hemos compartido hoy en Iglesia en Diálogo unos elementos pues básicos en este tema de la responsabilidad, de la sexualidad responsable. Este pues es un programa muy corto, un tiempo muy breve, y lo que hemos compartido pues es básico, como les decía, pero es como un abrebocas para que ustedes se animen también, padres de familia, a seguir indagando sobre el tema, a seguirse asesorando de la mejor manera, para que puedan apoyar de verdad a sus hijos que tanto necesitan también ayuda en este campo. Ya para finalizar, doctor Santana, pues como a manera de conclusión, ¿cómo podríamos decir cuál es la finalidad del amor, de la responsabilidad, de la sexualidad, del noviazgo? Perfecto. A mí me gusta muchísimo, padre, una reflexión que tiene la Organización Mundial de la Salud. Esta la dio en el año de 1975, ¿sí? Ellos definen qué es salud sexual, y para mí es una definición que sigue siendo muy válida. Esa definición dice que la sexualidad es la integración de todos los aspectos del cuerpo, de las emociones, del pensamiento y de lo social, es decir, de las familias, de cada ser humano, y que estas formas tienen que ser enriquecedoras, ¿sí? Es decir, una pareja que se deteriora no funciona, y que esto debe de afirmar la identidad de las personas con comunicación y con amor. Esta definición, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, es una definición de 1975 muy importante, porque nos lleva a todos los aspectos que hemos trabajado en el día de hoy. La idea es que nosotros entendamos que las parejas no son aparte de la sociedad. Construir pareja también es construir ciudadanía, también es construir identidad de grupo, también es construir familia. Si los jóvenes son excluidos, van a tener demasiados conflictos en el tiempo, porque no van a ser capaces de crear y de construir una vida que les permita llegar
a un punto de un proyecto de vida. Y aquí estamos hablando más que de una genitalidad, de una sexualidad en términos de relaciones humanas. Hemos dirigido este programa para los adultos, hablando de jóvenes. ¿Cuál era la finalidad de esto? Que los adultos pudieran conocer, pudieran acercarse, pudieran comprender y ayudarles un poco a los jóvenes, a sus hijos o familiares. Por eso queremos invitarlos a todos ustedes, las personas adultas, a que extiendan la invitación y animen a sus familiares, a sus jóvenes, a sus amigos o conocidos, para que vean la próxima semana este programa que trata específicamente de la sexualidad en la adolescencia y en la juventud. Entonces los invitamos a todos ustedes para que vean dentro de 8 días la continuación de este programa. Bueno, y le damos también las gracias al doctor Juan Sebastián Santana, que tan amablemente nos ha querido acompañar hoy en este primer programa, y también en el próximo programa estará compartiendo con nosotros este tema de la sexualidad, concretamente ya dirigido a los adolescentes. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues que nos encontremos en una próxima ocasión. Le damos gracias a Dios Padre, a la Santísima Virgen María y a San José por permitirnos llegar al final de este programa. Les recordamos y les invitamos a que sigan ustedes compartiéndonos sus sugerencias e inquietudes a través de nuestro correo electrónico iglesiaendiálogo@gmail.com. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros semana a semana. Les recordamos que tenemos una cita dentro de 8 días en este mismo horario, y recuerden también siempre que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Feliz semana para todos.